la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y que de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y ella decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto es en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada todo lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe también al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios es el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, conozco tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré a muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe también al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe también al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego
de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe también al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Santo, estamos, Señor, delante de tu presencia como lo estamos siempre, pero hoy estamos en asamblea. Hoy nos hemos convocado para adorarte a ti. No hemos venido a ver un espectáculo, no hemos venido a ver a alguien hablando, hemos venido a adorarte a ti y a escucharte hablar. Señor, son tiempos difíciles, son tiempos decisivos, son tiempos donde cada uno tomará una decisión final. Son tiempos donde tú estás avanzando y estás demandando una respuesta inmediata. No se puede esperar más. Hoy tienes que tomar una decisión, dice el Señor. Hoy tomarás una decisión. Yo conozco tus obras. Conozco tu vida. Te conozco cuando estabas aún en el vientre de tu madre. Yo ya te vi y te conocí. Te conozco desde que eras niño, comenzaste a dar tus primeros pasos. Te conozco en tu preadolescencia, en tu adolescencia, en tu juventud. Te conozco hoy que estás madurando. Te conozco en tu ancianidad. Te conozco en tu entrada y en tu salida. Conozco tus pensamientos. Y el Señor tiene muchas cosas para decirnos. Pero su sangre derramada en la cruz puede limpiarme de todo pecado. Bendito aquel que pueda ponerse bajo esa cruz y lavar sus pecados con la sangre de Cristo. Y hacerte una nueva vida, hacerte una nueva persona y darte una nueva vida. Pero todo depende de tu decisión. Todo depende de mi decisión. Señor, ayúdame a decidirme por ti. Ayúdame a no claudicar. Ayúdame a no poner la mirada en las cosas de esta vida, de la tierra, en la filosofía de este mundo. Ayúdame, Señor, a despegarme de este mundo, espiritualmente hablando, y comenzar, Señor,
a proseguir la meta que eres tú. Dame la gracia, Señor, para compartir tamaño mensaje. Señor, ilumina las mentes, abre los corazones, Señor, prepara la tierra de este campo fértil, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. El mensaje a Esmirna. Estuvimos viendo el tema sobre la permanencia y la perseverancia. Y le titulé a esta enseñanza Probados y recompensados. La vida es una prueba. El Señor nos prometió algo. Una de las promesas que el Señor nos dio: en el mundo tendréis aflicciones. Job dijo que el hombre nace para la aflicción. La vida, de hecho, cuando ya nacemos, ya nos pegan. Viste que cuando naces ya te pegan una para que empieces a llorar. Y comienza una vida de prueba y aflicciones y de crecimiento. El crecimiento es doloroso. Y el Señor quiere hablarnos en esta tarde, en esta mañana, con respecto a que la iglesia de Dios va a ser probada para poder ser recompensada. Ya no hablamos de permanencia, ya hablamos de gente que permanece, que está en el cuerpo, pero va a ser probada para crecimiento. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Hemos leído recién: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Digan conmigo, probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya no nos habla de la primera muerte. Un verdadero cristiano no tiene miedo a la muerte. No nos debería preocupar la primera muerte, nos debería preocupar la segunda muerte. Deberíamos anhelar, deberíamos procurar ser salvos de la segunda muerte, porque la segunda muerte significa el infierno eterno. La segunda muerte significa estar separado de Dios por toda la eternidad. Y nos habla de una prueba. Dice, y seréis probados, y seréis probados. Y habla a la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor. Podríamos decir que el ángel de Casa de Oración Santiago es el pastor Jonathan. Porque es el mensajero, es el responsable. Prueba. Prueba viene de la palabra peirazo, del griego peirazo. El vocablo viene de... significa algo empírico o peirástico, que sugiere ensayo, análisis, explorar, probar, tratar, examinar, tantear. La palabra describe la prueba de la lealtad, la fuerza, las opiniones, la disposición, la condición, la fe, la paciencia, el carácter, en este caso de la iglesia. A veces cantamos sin pensar. Nos gusta cantar, somos seres musicales. Creo que el ser humano no podría vivir sin música. Y qué hermoso cuando la música es consagrada para Dios y nuestro cántico es consagrado para Dios, y cuando cantamos palabra de Dios es formidable. Pero muchas veces hay cantitos por allí que están muy románticos, pero que están un poco alejados de la realidad. A veces cantamos, por ejemplo, acéptame como soy, te entrego mis miserias, mi basura, todo te lo doy, Señor. Eso lo estamos entregando al Señor, ¿no? Acéptame así como estoy, Señor. Bueno, en realidad no es tan así. Si bien Él nos recoge y estábamos muertos en delitos y en pecados, nos dice que su mano se metió adentro del barro cenagoso y nos rescató de allí.
El Señor lo que hará, nos aplastará, nos quebrará, nos quebrantará, nos desmenuzará como el barro del alfarero y comenzará a darnos la forma que Él quiere. No es que el Señor toma ese barro deforme, con mal olor, y dice, bueno, mi hijo lo separó para mí. No, no, no. Él toma ese barro y comienza a trabajarlo, y comienza a quebrarlo, y comienza a sacar lo que no sirve. Hay un video por allí dando vueltas sobre el alfarero, que es muy interesante. Cuando tiene alguna partícula, una piedra, el barro comienza, el jarrón o el recipiente comienza a quebrarse, porque hay algo que no está bien. Entonces el alfarero, en lo natural, cuando ve eso, rompe todo y empieza a sacar las piedritas y vuelve a armarlo. Así el Señor nos hará, no nos recibirá así como estamos, así chueco, y seguimos chueco en el camino del Señor. No, no, no. Él te comenzará a probar, te comenzará a aplastar y comenzará a formarte. Y dice el Señor en Apocalipsis 2:11, todo el que tenga oído para oír debe escuchar. La palabra escuchar en el contexto judío es la palabra Shema o Shma. ¿Vieron cuando dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad? Está hablando, oye Israel, nuestro Dios uno es. La palabra Shema significa escucha, guarda y vive lo que escuchaste. Significa tres cosas: escucha, guarda y practica lo que escuchaste. No es solamente escuchar, porque muchos son oidores y algunos hasta olvidadizos. Ayúdanos, Señor. Puede decir, ayúdanos, Señor. Sí, amén. Uno de los 7 mensajes a la iglesia de Asia Menor es el mensaje a la iglesia de Esmirna. El Señor en su carta, que creo que lo estuvieron viendo en estos días casualmente, nos dice qué hacer y qué no hacer. La carta a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, le dice, tú has sido fiel en doctrina. Amén. Gloria a Dios. Y a tal punto que has encontrado a los falsos apóstoles, porque eso es lo que hace la verdad. La verdad de la palabra de Dios hace que se evidencie lo falso. No hace falta estar concentrado en lo falso y estar persiguiendo, siendo cazadores de lo falso y de apostoloides. No, usted métase en la verdad y rápidamente, cuando escucha una herejía o algo que está torcido, rápidamente como que el Espíritu de Dios, ese sensor, ese discernidor, te hace ver que eso está mal. Por eso dice, tú has sido fiel en doctrina, a tal punto que has encontrado a los falsos apóstoles y has sido fiel y has sufrido por mí y has sufrido por mi nombre, pero has perdido tu primer amor. En otra versión dice, has abandonado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Puede querer decir que había perdido su primer entusiasmo. Bueno, Jeremías, si quieren acompañarme, capítulo 2, habla de una devoción, de un gozo, de una pasión que tenía Israel hacia su Dios en los primeros tiempos. No sé si recordarán los que estuvieron en el Congreso de Matrimonios, que hablábamos esto, ¿no? Cuando están de novio, los primeros años de casado es Romeo y Julieta, ¿no? Es todo maravilloso, color de rosa, hermoso, pero después comienza ella a ver sus defectos, que no sabía que roncaba tanto este gordo, y comienza él a ver cosas de ella, y que mi mamá cocina las milanesas mejor que vos, y se termina, se nos fue el amor, dice una canción por ahí. Pasa con Dios, Dios, su amor es para siempre, por ahí lo cantamos, ¿no? Su amor es infinito, Él no cambia, Él permanece fiel, y nosotros cambiamos. Se va la pasión, se va el entusiasmo, hemos abandonado, hemos dejado, hemos perdido el primer amor. Dice Jeremías 2:1, el Señor me dio otro mensaje y me dijo, versículo 2, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor, recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada, cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. Pareciera escuchar al Señor añorando, recordando tiempos pasados, cómo me amabas antes, cómo deseabas estar conmigo.
¿Cómo eras el primero en estar en la puerta de la iglesia? Algunos llegan para el mensaje, si es que llegan. Algunos llegan y se duermen toda la reunión porque les dice que el Señor le va a hablar en sueño. Los José de la iglesia son. Pero antes no. Hoy no le hablan a nadie, ni a sus hijos les hablan de la fe. Pero antes le hablaban a todo el mundo porque era una pasión, era un gozo de haber encontrado a Cristo y esta vida nueva. Y se fue, se apagó, se fue el amor. Yo tengo una vecina que cada tanto que su marido se enoja y se va por ahí, nos tortura con una canción. Mi esposa se ríe: se nos fue el amor, se nos fue el amor. Está todo el día con se nos fue el amor. Cuando ya no se escuchan más las canciones, porque se arreglaron. Y cuando la escuchamos de vuelta, porque se pelearon. Y así andamos nosotros a veces. Cuando el Señor hace rendición de cuenta a la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, dice: tú has guardado mi nombre, no has negado mi fe. Amén. Qué bueno, ¿no? Mas el Señor tiene un pero. Y dice: tengo contra ti que has tolerado malas doctrinas, que tú admites a esos que son seguidores de la doctrina de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? El del burro, el que se hizo el burro. La doctrina de Balaam se puede definir así: es la enseñanza que con toda intención, con todo dolo, busca que se violen los decretos de Dios, la justicia divina y los principios de santidad, para que eso sirva de tropiezo a los santos y caigan en maldición. Balaam sabía que si un hijo de Dios fornica, si un hijo de Dios practica la idolatría, será separado de Dios. Así que le dio toda una cátedra de cómo usar la fornicación y la idolatría para quitar a Dios de en medio, Balaam, al pueblo. Fíjate lo que dice Números, si sos rápido para buscar o anotarlo, Números 31, 15 al 16. Cómo Balaam le dice al rey Balac lo que tenía que hacer para hacer caer al pueblo de Israel. Dice: ¿por qué dejaron con vida a las mujeres?, le reclamó. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque los hijos del pueblo de Dios fornicaron con mujeres paganas y estaba prohibido por Dios. Otros que siguen a los nicolaitas y los has tolerado, dice el Señor. Bueno, también Jesús habla a la iglesia de Tiatira y le dice: yo conozco tu amor, yo lo sé, conozco tu fe, conozco tu perseverancia, conozco tu servicio y veo cómo trabajas hasta desmayar. Pero tengo contra ti que tienes allí personas que viven en inmoralidad. ¿Saben que en el cuerpo de Cristo, místicamente la iglesia está representada como un cuerpo? Porque Pablo habla del cuerpo humano. Y cuando en un cuerpo algo no funciona bien es porque está enfermo y hay que curarlo. Y si esa parte del cuerpo pone en peligro a todo el cuerpo, pone en peligro de muerte, de vida al cuerpo, por ejemplo, un pie encangrenado o un pie que está infectado, se corta el pie. Entonces el Señor lo que está haciendo es trayendo sanidad. Y si hay algo que está podrido dentro del cuerpo, hay que sacarlo. Entiéndase, si hay pecado en la iglesia, a través de la palabra de Dios hay que limpiarlo, purificarlo. Y si no se quiere sanar, hay que sacarlo. Así de duro y de fuerte es. Yo conozco tu amor, tu fe, tu perseverancia, tu servicio, pero tengo contra ti que tienes allí personas que viven en inmoralidad y las estás tolerando. ¿Y saben qué, amados? Con Dios, tolerancia cero al pecado. Ningún solapar el pecado, ningún tolerar el pecado, ningún acariciar el pecado, ningún ser alcahuetes del pecado. Así de santo es el Señor. Humanamente no vamos a poder alcanzar esa santidad que estamos leyendo, pero a través del Espíritu de Dios sí. A través de la transformación que Él hace en nosotros, sí.
Y cuando se dirige a la iglesia de Sardis, por ejemplo, le dice, tú dices estar viva, pero en realidad no, tú estás muerta. Solo llevas el nombre de iglesia, iglesia de Sardis, la iglesia viva. ¿Vieron que hoy los nombres que le ponen, no? Iglesia intergaláctica de los milagros, del poder de la paloma. Esos nombres que le ponen, ¿no? Esta se llamaba iglesia de Sardis, la iglesia viva. Y el Señor dice, tú estás muerta. A la iglesia de Filadelfia, bueno, muchos le ponen a su iglesia Filadelfia porque es la iglesia que sale bien parada, ¿no? Le dice que está todo bien, ¿no? Le dice, vamos a ver. Y a la iglesia de Filadelfia y la de Esmirna son aquellas iglesias, son las únicas dos iglesias que el Señor no tiene palabra de reproche, sino que las consuela, las estimula. Por ejemplo, a Filadelfia le dice, tú has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, pero no tiene peros contra ella. Y la anima a mantenerse fin hasta el final. Y a la iglesia de Esmirna, que es la que hoy vamos a tocar un poquito más, le dice, yo sé que eres pobre. ¿Cuántos son pobres? ¿Cuántos son pobres? Yo soy medio tramposo para preguntar, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuántos son pobres? Pero acá habla de una pobreza económica, paupérrima, no tenían nada. Pero el Señor le dice, ante el mundo eres pobre, pero para mí eres rica. Escuchen la diferencia con la carta que el Señor le envía a la Odisea. Dios no mide la riqueza de la misma manera que nosotros la medimos. Ayer hablábamos con los pastores y reflexionábamos en lo siguiente. Lamentablemente en la iglesia del Señor se ve mucha acepción de persona. Si alguien viene con un auto de alta gama y vienen con un anillo de oro así, con un diamante, con un traje, no sé, de $3,000, se lo trata de una manera. Y si alguien viene con un carrito y un caballo, ¿cómo le llaman a los gauchos acá? Los guasos. Viene un guaso ahí, deja ese caballo ahí, siéntese allá en el fondo y tira desodorante, el ujier para que... Y hacemos acepción de personas. Lamentablemente esto lo vemos inclusive a veces en las esferas pastorales. Y a mí me duele muchísimo eso. Y eso al Señor es una afrenta para el Señor. ¿Por qué? Porque es un pobre. Quizás el pobre está lleno de Dios y el rico es una sinagoga de Satanás. No siempre es así. Ser rico no significa estar perdido. El rico que fue al infierno no fue al infierno porque fue rico. Y Lázaro no fue al cielo porque era pobre. Pero ahí el Señor nos está enseñando otra cosa muy profunda. La pregunta es, ¿qué es ser rico ante los ojos de Dios? ¿Y qué es ser pobre ante los ojos de Dios? Que no tiene nada que ver en absoluto con riquezas materiales. Aquí en esta carta se describe al mensajero. Él se describe, es una carta escrita que tiene en su membrete el nombre de quien lo envía. Dice, ¿quién es el primero y el último? ¿Quién escribe esto? El primero y el último, el alfa y la omega. El que estuvo muerto, ¿quién? El que estuvo muerto, pero ha vuelto a la vida, pero el que vive. Él está haciendo en esta descripción, está mostrando su eternidad. El primero y el último, el alfa y la omega. Que nunca tuvo comienzo ni jamás tendrá fin. Él es el que está escribiendo la carta. Se presenta a Él como el omnipresente a través del tiempo. Él te está diciendo en la carta esta a la iglesia, yo soy tu garantía. Aunque estés pasando situaciones difíciles, yo te sostendré. Porque la iglesia de Esmirna estaban pasando situaciones terribles. Ahora vamos a ver un poquito. Yo vencí al enemigo de la vida, vencí a la muerte. Ahí se presenta, cuando dice el que estuvo muerto y ahora vive, se presenta como el omnipotente, el segundo atributo de Dios que conocemos. Y cuando dice, yo conozco tu tribulación, yo he oído de ti,
te escucho, yo sé de tu pobreza. Ahí se está presentando como el omnisciente, como el que todo lo sabe. Como decía el pastor, ¿qué vamos a temer si aquel que creó de todo el universo no va a poder con nuestros problemas? ¿Vos te pensás que aquel que sabe de todas las constelaciones, de las estrellas, lo que hay más allá? Imagínense en esta situación. ¿Cuál es el lugar más hermoso de Chile? Así paradisíaco, algún lugar lindo. Todo es lindo, pero algún lugar así que te vas y te perdés en la montaña. ¿Dónde puede ser? ¿Dónde? ¿Cómo dice? ¿Las Torres de España? Es de España. Tenemos que ir ahí, ¿eh? Las Torres de España. ¿Sí? ¿Dónde es? Torres del Paine. Bueno, ahí vamos. Después lo traduce usted. Bueno, ahí hay árboles, ¿verdad? Hay lagos, ¿sí? Bueno, imaginémonos hoy domingo en esa zona que está ahí. Nosotros estamos aquí, eso está ahí. El Señor lo está sosteniendo. Imaginémonos, oscurece, aparecen la luna, las estrellas, se ve la Vía Láctea, impresionante. Y hay un hueco allí, un árbol hermoso, pero hay un hueco. Y adentro están los pichones ahí del pájaro carpintero. ¿Habrá pájaro carpintero ahí? Sí, seguro, algún pájaro hay. Estoy seguro, doy mi vida que algún pájaro hay ahí. Y de noche, y ahí está el pajarito abriendo el piquito para que venga su mamá o su papá, según el caso, la especie, ahí le da. Usted ni sabe que eso está pasando, pero Dios sabe que está pasando eso. Debajo del lago hay peces, hay, no sé, truchas, salmones, no sé lo que hay, pero ahí están ahí. Y otros pececitos de colores, que ni sabemos. Allá ven las profundidades y el Señor los está mirando en este momento. Y a la vez está escudriñando tu corazón. A ese Dios adoramos. A ese Dios adoramos, que cuando David entiende, cuando David recibe la revelación, dice, ¿a dónde? Nosotros decimos, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde escaparé, Señor? Si subiera a lo alto, allí estás. Si bajara a las profundidades, allí está. Y algunos viven como si Dios no está. Aún en la iglesia están ahí. ¿Qué les pasa, amados? ¿No han escuchado o tienen párpados en los oídos? ¿No han escuchado el mensaje de Dios en todos estos años? ¿Cuántos miles de mensajes? Decenas y decenas de estudios bíblicos. No sé cuántas cantidades de congresos y retiros y para escuchar la palabra y para adorar al Señor. Y no nos entra nada. ¿Qué nos está pasando? ¿No será que hemos perdido el primer amor? ¿No será que el Señor está golpeando la puerta de esa iglesia? ¿Y saben por qué el Señor está afuera? Porque lo presentan a Jesús como que está ahí esperando, está lloviendo, pobre Jesús, déjalo entrar en tu corazón, por favor. No, Jesús está afuera porque la iglesia lo echó. Y Él está dando la oportunidad de que lo dejen entrar. Que Él sea el amo y Señor de la iglesia. Bueno, el omnipresente, el omnipotente y el omnisciente es el que escribe la carta. Y ahora se describe el mensaje. Y Él dice, estoy parafraseando, sé que económicamente eres pobre, pero ante mis ojos tienes riquezas. Eres rico espiritualmente hablando. Alrededor de ustedes tienen unos judíos que no son más que sinagoga de Satanás. Está por venir sufrimiento, le dice, pero no temas. No temas por lo que vas a sufrir. ¿Te gusta ese mensaje? Viene sufrimiento, pero no temas por lo que vas a sufrir. Digan aleluya, amén. Gloria a Dios, Señor, dame la fuerza, dame la gracia, Señor. Porque nosotros somos rápidos para decir, no, cancelo esas palabras. Decreto que no, año de bendición y de prosperidad para mí. Y el Señor dice, vendrán sufrimientos. Este mensaje no es muy popular. Cuando el pastor veníamos recorriendo la ruta y veíamos iglesias, mega iglesias, ¿no? Cantidad de gente entrando ahí. ¿Y qué le dicen? Tú eres un campeón, tú eres un number one, tú eres un Brad Pitt, le dicen, ¿no? No le dicen, prepárate porque viene sufrimiento.
vas a ser probado. Vos querés recompensa, vas a ser probado. Vos querés agradar a Dios, vas a ser probado. Tu fe va a ser probada como es probado el oro. ¿Qué sos? ¿Oro o loro? Dios en su soberanía ha permitido que el diablo mismo, eche a algunos de los hermanos de Esmirna a la cárcel. Dice, el diablo va a hacer eso, pero le dice, no temas. Y avanza más todavía. Sé fiel hasta la muerte. Wow, como dicen mis hermanos, amigos. Wow. Sé fiel hasta la muerte, porque vas a recibir la corona de la vida. Aleluya. Mis palabras no son poca cosa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esmirna, la iglesia de Esmirna estaba situada en una ciudad muy rica. No era en una villa miseria, no estaban en el lugar más pobre de la ciudad. No. Estaban ubicadas en una ciudad riquísima. La ciudad era rica, pero la iglesia no era rica. La riqueza de Esmirna venía de diferentes fuentes. Bueno, en aquellos tiempos ellos eran productores de algo que se conoce como mirra o resina amarga. Como las riquezas dulces en placeres, pero amargas en consecuencia. Fíjate lo que dice Isaías 5:20, por favor. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La ciudad adquiere su nombre de este producto. La ciudad de Esmirna adquiere ese nombre de la resina. ¿Para qué se usaba la resina? Bueno, se usaba para hacer perfumes, se usaba para hacer aceites, se usaba para embalsamar los cuerpos. O sea que era un producto que era rentable y ellos fabricaban en aquella ciudad ese producto. La ciudad de Esmirna llegó a tener muchas riquezas. Desarrolló su cultura, desarrolló su fama a causa del dinero obtenido. Donde hay dinero, hay, prosperidad. Esmirna competía económicamente por el primer lugar en Asia Menor, con la ciudad de Éfeso y Pérgamo. De hecho, los esmirnenses se creían superiores en toda Asia, menospreciando a las demás ciudades porque ellos estaban en una posición de la alta sociedad. Se destacó por su escuela de medicina, había desarrollo cultural, desarrollo científico. De este a oeste había una calle laminada de oro en Esmirna. No pierda su atención, amada iglesia. Y en cada extremo de la ciudad de Esmirna habían templos. Como hay acá, recorríamos unos lugares y hay como una especie de mezquitas donde se adoran a diferentes dioses. Bueno, ahí había así. Un templo dedicado, por ejemplo, a la diosa Cibeles y otro templo, al dios Zeus, uno en cada extremo. Y entre ellos templos más había un dios llamado Apolo y otro al dios Alexius y otro a la diosa Afrodita. Había templo tras templo en ese lugar llamado Esmirna, lugar próspero. Además, a Esmirna se le concedió construir un templo al emperador Tiberius, además de esos templos. Eso fue en el año 23 de la era de Cristo, es decir, Jesús tendría unos 23 años más o menos, cuando se edificó un templo al dios Tiberius. Pero el tema es que Tiberius estaba vivo. Y se le concedió a la ciudad de Esmirna, Roma le concede a la ciudad de Esmirna construir ese templo. Y eso hacía que sus habitantes se sintieran orgullosos, se sintieran
decimos nosotros, agrandados, porque bueno, Roma les dio el permiso de construirle el templo a aquel emperador. Policarpo, que fue último pastor de Esmirna, quien fue discípulo de Juan, a 50 años de la muerte de Juan, Policarpo fue enterrado vivo dentro de la iglesia por negarse a adorar y reconocer como Dios al César, emperador de Roma. Era rica económicamente en cultura Esmirna, era rica en conocimiento, en autosuficiencia, porque como Esmirna había apoyado a Roma en la conquista de aquellos tiempos, Roma le había concedido el privilegio de autogobernarse. En total contraste de opulencia y tremendo orgullo, en medio de esa ciudad rica se encontraba una iglesia totalmente pobre. Y precisamente era la iglesia de Esmirna. Y precisamente era la iglesia que Jesús, el Cristo, alaba. Dice, tú crees que eres pobre, pero yo te digo que eres rica. Pues la iglesia de Esmirna no ansiaba ni procuraba la riqueza de esta ciudad. Qué notable, ¿no?, que hoy sea totalmente al contrario, donde hoy se predica el Dios de las riquezas, el Dios de la abundancia, el Dios el bingo espiritual. Dale al Señor 1000 y Él te dará 10.000. Pacta con el Señor y va a ser. ¿Se escucha eso por acá? Bueno, hoy se predica ese tipo de mensaje. Y Esmirna era totalmente diferente a esta iglesia. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque los recursos económicos me llevan a confiar en lo que tengo y no a confiar en Dios. Si vos tenés dinero guardado, estás tranquilo. Si no tenés dinero guardado y encima tenés deuda, estás nervioso. ¿Dije alguna verdad o alguna mentira? Es verdad. Si vos tenés dinero en tu bolsillo, andás como hasta caminas confiado. No, yo pago, no hay problema. Y cuando empezás a meter la mano en el bolsillo, tenías un agujerito. Y empieza a preocupar, tu cara cambia, ¿no? Bueno, los recursos me llevan a confiar en esos recursos y a empezar a desconfiar de Dios. Allí en Buenos Aires, las personas, con todos los problemas bancarios y económicos que hubo, la gente tiene miedo de abrir cajas de ahorro y todas esas cosas. Entonces lo que hace, contratan o alquilan una caja fuerte y guardan el dinero allí. Y no lo declaran. O sea, pueden guardar, no sé, 30 millones de dólares. No lo declaran, pero está bien guardado. Pero hubo un tremendo asalto una vez en una ciudad. Entraron los boqueteros, o sea, hicieron un boquete por un túnel desde el río. Hicieron todo un trabajo, como las películas esas de robo. Entraron por el río, hicieron una excavación, calcularon perfectamente, trabajaron como, no sé, como 2-3 años estudiando eso de una manera, con una ingeniería impresionante, y hicieron un túnel y abrieron justo adentro de la bóveda del banco. Y se llevaron carradas y carradas de dólares y oro y alhajas y un montón de cosas. Y la gente, cuando sucedió eso, veíamos las imágenes por la televisión golpeando la puerta del banco y devuélvanos la plata. Y lloraban porque decían, ¿qué vamos a hacer si lo más seguro es un banco? Y que dijo el Señor, no hagáis tesoro en la tierra, donde el óxido, el ladrón, corrompe y destruye. ¿Por qué? Porque la confianza de ellos estaba puesta en la riqueza. Y esa confianza en las riquezas empobrece mi fe en Dios. Esa confianza en las riquezas empobrece mi fe en Dios. Por eso Dios muchas veces nos tiene con lo justo y necesario, porque nos hace depender todo el tiempo en Él. A nosotros como pastores nos pasa todo el tiempo. Yo llegué a ser comerciante, yo ganaba mi dinero. Cuando el Señor me llamó al ministerio es como que me volví paupérrimo, pero rico en el Señor. Pero y comenzar a vivir en fe, porque me dijo un día el pastor, si te vas a parar allí y vas a hablar de fe y no tenés fe, mejor bájate. No hagas perder el tiempo a la gente.
Por eso el Señor te va a llevar a vivir en fe para poder empezar a hablar de fe y predicar de fe. Bueno, y comencé a vivir por fe. ¿Por qué? Porque si yo confiaba en mi salario, yo confiaba en el negocio que una vez tuve, que ganaba buen dinero. Y cuando el Señor me desbarató toda esa torre de Babel, todo ese andamiaje que yo comencé a construirme, no me quedó otra que comenzar a confiar en Dios. La relación y contactos me llevan a confiar en ellos. Si vos sos amigo del intendente o sos amigo del presidente o tenés contactos en el Congreso o con el juez o el comisario, no, yo tengo mi as en la manga. Yo hago un llamadito y ya tengo todo solucionado. Esas relaciones empobrecen mi poder, mi fe en Cristo. Otra cosa que nos afecta, la belleza, la hermosura, el producirse, el estar bien vestido, el estar hermoseado, nos vuelve engreídos. ¿Cuántas personas, no, que uno a veces ve por las redes sociales, Instagram, los Facebook, son muñequitas y cuando las conoces personalmente parecen momitas? Nada que ver. ¿Qué pasó? Filtros y producción y todo lo demás, ¿no? No sé si vieron esos videos de las coreanas cuando son una cosa y después hasta se ponen cinta, no sé qué. Imagínense, ¿no? Van y seducen a un muchacho, se casan y cuando al día de la noche de luna de miel empieza ya. Se busca la belleza porque eso te genera confianza, eso te genera seguridad y nos olvidamos y descuidamos totalmente la belleza interior. La que habla Pablo, que dice, no se pongan tantos peinados ostentosos, no, es la belleza interior, el adorno interno. Y descuidamos eso. Y eso empobrece mi carácter y mis valores cristianos. La cultura. Yo sé que Chile es un país muy culto. Que no sé cómo será la tasa de analfabetismo, pero creo que es bajísimo aquí. Pero por lo que sé, es un país muy, muy culto. Y eso nos lleva a pensar que sabemos demasiado, que tenemos mucho conocimiento, que tenemos mucho mundo, mucho recorrido. Y eso nos va convirtiendo en pobres en el conocimiento de Dios. Conocemos de muchas cosas, sabemos de todo, de esto, de arte, de espectáculo, de ciencia, de filosofía, sabemos de todo. Pero sabemos muy poco, muy pobres somos negativamente del conocimiento de Dios. La vida social me entretiene en placeres, me hace cambiar el gozo de Dios por esos placeres y eso empobrece mi vida en santidad. Me la paso yendo, no digo que esté mal ir a ver un partido de fútbol, no digo que esté mal ir a jugar al bowling o ir al cine, pero hay personas que viven para el placer y descuidan totalmente su santidad, descuidan totalmente su relación con Dios. Y eso empobrece tu vida de santidad. La autosuficiencia me impide tener la suficiencia de Dios y dependencia de Él. ¿Te das cuenta, iglesia? ¿Cuál era la clave de la riqueza espiritual de la iglesia que Dios alaba ahí en Esmirna? Era que ellos no poseían nada de lo que la ciudad sí poseía. Oro, centro de espectáculos, ciencia, religión, buena ropa, mucho dinero. Ellos no poseían absolutamente nada de eso. Dice ahí un dicho muy, muy interesante que dice, hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Es factible, es posible que como iglesia podamos sentirnos orgullosos de estas cosas. No, nuestra iglesia, esta iglesia es una iglesia bíblica. Las otras pobrecitas se van al infierno. No, esta iglesia es la mejor. Nuestro pastor es un fenómeno, es el mejor que hay. No, y nuestro pastor principal, un hombre reconocido en todo el mundo, wow.
Tenemos ese privilegio. Nuestro grupo de alabanza, bueno, ni hablemos del grupo de alabanza. Nuestro grupo de alabanza merece un Grammy, o al menos un premio ARPA, está bien. Y un montón de vanidades más. Y el sabio dijo, todo es vanidad. Todo, la belleza, la fortuna, los placeres, el conocer, el ser famoso, todo es vanidad, dijo Salomón. El todo del hombre es temer a Dios y guardar su palabra. Nada de este listado que les acabo de mencionar constituye en riqueza espiritual alguna, aunque esas cosas pueden ser usadas por Dios. Claro que sí, Dios quizás quiera prosperarte, quizás quiera hacerte rico, pero si sos un hijo de Dios, Dios va a usar eso para su gloria, para su honra, para ayudar a otros, para ayudar a que otros alcancen la salvación. Ahora, ¿por qué la iglesia era tan pobre en medio de tanta abundancia? Volviendo al contexto histórico. Bueno, el emperador Domiciano decreta él una ley que una vez al año había que ir a hacer un sacrificio de incienso al emperador. Eso era un ritual, eran como el día de Halloween o el día de los muertos. Vieron que hay un día que hasta en las escuelas les obligan a nuestros hijos a disfrazarse de cachabacha o de chimoltrufia para estar dentro de ¿no? Para no caer como extraterrestre, ¿no? Entonces, este emperador había decretado que una vez al año había que ir a ofrecer incienso al emperador. O sea, ahí tirar un poquito de perfume y decir salves, y hacer un par de rezos ahí y ya está. Pero había un problema. Los creyentes de Esmirna amaban a Dios y su Dios adoraban solamente al Señor. Jamás, de los jamases, se iban a doblegar a hacer tal cosa, a ir y tirar un poco de incienso. Por ejemplo, en Argentina pasa esto. Pastor, si usted se afilia a nuestro partido político y lleva gente a nuestros actos públicos, nosotros le proveemos de todo lo que necesita para su iglesia. Y hay varias iglesias así, iglesias que están adornadas, tienen sillas, equipo, todo le provee el municipio, el Estado. Pero cuando hay elecciones, cuando hay algo, traen camiones, micros con bombos, platillos, redoblantes, pero no es para alabar al Señor, es para ir a gritar, Perón, qué gran. Y muchos pastores han vendido su alma al diablo y han involucrado a la iglesia en eso. Bueno, en aquel tiempo se les cerró la puerta a la iglesia de Esmirna porque no estaban dispuestos a ir a adorar al César. Entonces, los negocios de los creyentes comenzaron a cerrarse. Eso impidió todo tipo de intercambio comercial y sus relaciones. Además de eso, comenzaron a ser odiados, comenzaron a ser perseguidos por no hacer lo que toda Esmirna hacía. Por eso se volvieron pobres, bien pobres, hasta llegar hasta no tener nada para comer. Pobre en el original tocheia, del griego tocheia, que significa más que pobre. O sea, los pobres, los que andan re pobres, dicen, pobrecito, ahí van los pobres. Los de Esmirna decían. Paupérrimos, que no puede sostenerse por sí mismo y depende de la misericordia y la limosna de otro. Por eso el Señor, cuando habla, dice, sed como niños, bienaventurados los pobres en espíritu. Espiritualmente hablando, significa alguien que depende de la dádiva de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Dice además que ellos no podían comprar ni vender a menos que cambiaran su postura, dice la historia de Esmirna. Y Jesús le dijo a esta iglesia, yo conozco tu situación, conozco tu pobreza. El Señor no le dijo, conozco tu pobreza, reclámale al diablo lo que te robó. Dame todo lo que me pertenece. ¿Cuántos escucharon esa canción, Arrebato, no? Arrebato, arrebato. ¿Qué quiero yo del diablo? El diablo que se vaya lejos de mí.
¿Qué voy a estar yo diciéndole al diablo, primero cantándole al diablo, ¿no? Diablo, te tomo todo lo que me pertenece. Y el diablo, sí, tómalo. Imagínense, ¿no? No. El fiel y verdadero, el que estuvo muerto y ahora vive, le está diciendo a la iglesia de Esmirna: sé fiel. En medio de esa situación oscura y terrible, de pobreza, de desprecio y de muerte, el Señor le dice: sé fiel. Y el Señor le dice a la iglesia de Casa de Oración Santiago: sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel. ¿Qué es lo que realmente hace rica a una iglesia? ¿Su consola digital? ¿Sus músicos impresionantes que tienen? ¿La cantidad de sillas que tienen? ¿El dinero que ingresa? ¿La fama que tienen? ¿Eso la hace rica? Para nada. ¿Qué tenía de especial esta iglesia de Esmirna? Tanto que el Señor no tuvo nada que reprocharles, no tuvo nada que reprenderles. Lo que la hace rica, ¿saben qué? Lo que la hizo rica esta iglesia. Primero, su relación con Dios, que no está sujeta a situación o condición o circunstancia. Pase lo que pase, ella fue fiel a Dios. En la abundancia, en la escasez, en el tiempo de paz, en el tiempo de guerra, fue fiel a Dios. Segundo, su santidad en medio de una generación corrupta, mala y perversa, donde hoy hasta te pueden meter preso por no apoyar ciertas leyes que están derogando. Por ejemplo, cuando está abrazada en las Escrituras, mientras otros la relativizan. Cuando depende del Señor y no de sus recursos. La gracia y misericordia hacia los demás, es lo que hablaba hoy la pastora Rosy. Su falta de autojusticia, por lo tanto no condena a otros. Cabe mencionar esto, muchos utilizan el texto: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. No, no es así, pues una cosa es juzgar y otra cosa es condenar. Nosotros sí estamos para juzgar, para corrección. De hecho, la palabra nos está juzgando ahora mismo. Ver a los demás como Dios lo dio a uno, primeramente. La iglesia tenía una característica, su vida de adoración. Hoy la verdad que hemos adorado al Señor de una manera impresionante. Uno no quisiera terminar esto. Que no se mide por cuánto cantes o cómo toques o cuánto toques un instrumento. Se mide en la obediencia. Porque una señorita a la cual su noviecito le dice: dame una prueba de amor, acostate conmigo. Y esa señorita le dice: no, porque yo temo a Dios y más vale que te alejes de mí, no te quiero ver nunca más. Esa señorita está adorando al Señor. Su vida de oración, la vida de oración de Esmirna, es el motor de la casa, de la iglesia y de toda actividad en la vida. Su deleite de la iglesia de Esmirna, su deleite era glorificar a Dios en todo lo que es, en todo lo que dice, en todo lo que hace. Y amado, amada, en base a esta lista de virtudes, podrás compararte y darte cuenta con la iglesia de Esmirna si eres rico o pobre delante de los ojos de Dios. Si eres rico delante de los ojos de Dios o si eres pobre delante de los ojos de Dios. Las cosas materiales empobrecen la vida espiritual. El amor por las cosas, por los bienes materiales, empobrecen la vida espiritual. Lamentablemente, cuando somos bendecidos económicamente, comenzamos a enorgullecernos. Siempre le digo a los hermanos, hay hermanos que ni siquiera están preparados para tener una zapatilla nueva, porque no saben ni cómo caminar, porque es tan linda la zapatilla que no saben ni que la vean, o si tienen un reloj. Aleluya, está. Como que, ¿no? Esa tontera, esa vanidad, amados, y esas cosas hacen que nos alejemos de la mansedumbre y la virtud que Dios quiere que reflejemos. Y comenzamos a enorgullecernos a tal punto que Pablo debió exhortar a la iglesia que los ricos no sean altaneros, que no sean soberbios,
que no hagan acepción de persona, que no se junte con gente como uno. No, yo a estos pobretones no los invito a mi casa. Yo invito a los que estamos en el mismo, ¿no?, nivel, idólatras. Las cosas materiales que recibimos de este lado de la gloria, de este lado del sol, es ¿saben para qué es? Para disfrutarla. Si el Señor te dio económicamente, no te digo que seas rico, pero te ha dado todo lo que necesitas, disfrútalo, sé feliz y dale gloria al Señor, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor cuando te subís a tu auto y podés venir a la iglesia o podés volver a tu casa. Cuando llegas a tu casa tenés tu plasma de 99.000 pulgadas, te sentás ahí, dale gracias al Señor por todo eso. Disfrútalo, pero siempre date cuenta que eso no te da la felicidad, que la felicidad está dentro tuyo y es Cristo viviendo en tu corazón. Las cosas materiales que recibimos en esta vida es para disfrutarla y eso significa, es para darle gloria a Dios. Que sean ricos en buenas obras, dice el Señor. Esa es una exhortación positiva, significa ser generosos, ser prestos a compartir. No seamos hermanos canutos. ¿Conocen esa expresión? Canuto, amarrete, agarrado. Y hay otras palabras más griegas que podría mencionar. Que no sea algo obligado, que no haya que pedirle que sea generoso. Hermano, sea generoso, ponga para la obra. Que no estén sacándonos una dádiva con un sacacorchos, hermano. Tiene que ser algo natural, porque de tal manera amó Dios al mundo que dijo, pobrecito. Voy a orar por ellos, dijo Dios. No, ¿qué dice el texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dar, el verbo dar, mejor es dar que recibir. Ese es el texto de los boxeadores, mejor es dar que recibir. Quizá pueda decir, bueno, esto es vida, esto es vida. Cuando estés con grata compañía, qué bueno vivir así. O cuando estés en una mesa llena de manjares, como en estos días los hermanos nos han invitado, parecíamos los reyes de España. Un manjar impresionante, parecía comida de reyes, manjares de reyes, hechos por princesas de Dios. Es tremendo, ¿no? Y uno dice, esto es vida, la panza así, ¿no? Cuando llegues a un lugar que anhelabas estar, a las torres esa, que ya me olvidé cómo se llamaba, ahí esa. Cuando tengas mucho dinero en tu mano, dólares así, aleluya, esto es vida. Cuando adquieras ese bien tan deseado, el celular iPad 2025, 3D, el hombre araña sale y te hace ahí. Por fin lo tuve. Esto es vida. Cuando satisfagas los deseos de tu cuerpo, los deseos de la carne, esto es vida. Cuando salgas de vacaciones, cuando conozcas ese país que tanto anhelás conocer, cuando te acuestes en la cama, en la hamaca paraguaya, ahí, bajo la higuera, y digas, con tu tereré, acá no toman tereré, ¿no? Con tu, no sé qué, tu refresco, esto es vida. Cuando estés con tu familia, rodeado, con tus hijos, digas, esto es vida. Amados, el Señor te dice que eso no es vida. Eso son añadiduras. Eso es un granito de arena en medio de la playa. Eso no es nada. Mira hacia arriba. Eso es vida. Mira a Cristo. Él es la vida. Él es el todo. Colosenses dice, Él es la plenitud. En Él habita la plenitud de la deidad. Él es todo. Él es todo lo que necesitamos. Teniendo a Cristo no nos hace falta nada. Y no importa que no tenga ni para el colectivo ni para el bus. No importa. Teniéndolo a Cristo tenés todo. Un hombre rico dijo, esto haré. ¿Se acuerdan? Esto es vida. Tengo tanta plata en granos y en productos que voy a agrandar los silos, se dicen aquí, ¿no? Los tanques para almacenar. Voy a contar, voy a decir a mi contador que me diga cuánto tengo y ahí voy a reposar, voy a comer, voy a beber, voy a mirar mi plasma de 99.000 pulgadas, voy a ver el partido del Colo-Colo contra Boca.
con mi caipiriña, esto es vida. Y el Señor le dice, tonto, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y dónde está la vida? La muerte llega. Primera observación a la iglesia de Esmirna. Eres rica, le dice. Eres pobre para el mundo, pero para mí eres rica. Yo te doy like. Y a la iglesia de la Odisea le dice al revés. Eres pobre, eres rica para el... No, perdón. A la iglesia de Esmirna le dice, eres pobre para el mundo y rica para Dios. Pero a la iglesia de la Odisea le dice, para el mundo eres rica, para mí eres pobre. En el sentido negativo. Para mí no vales nada. Eres desnuda, desventurada, no eres nada. Ninguno de nosotros sabe si esta noche vienen a pedirnos el alma. ¿O vos sabés? Nadie lo sabe. Ninguno lo sabe. ¿Qué sucederá con tus bienes, con todo eso que acuñaste? ¿Qué sucederá? Sean pocos, sean muchos. ¿Qué va a pasar? En definitiva, el corazón es el mismo para ambos casos. Por eso Dios nos está mostrando que la mejor manera de invertir es en el reino de los cielos. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Pensá en una molécula de tiempo. ¿Cuál es tu tesoro? Bueno, rápidamente ahí salió. Mi Hilux, mi Amarok, no, mi casa de fin de semana, no, el negocio que estoy haciendo, cuando si sale eso me salvo. ¿No eras salvo ya? Eres rico, dice que eres rico, pero eres pobre. ¿Dónde está tu deleite? ¿A quién le das tu mejor esfuerzo, tu mejor tiempo, tu mejor pensamiento, tu mejor alabanza, tu mejor inversión? ¿A quién se la das? Segunda observación para esta iglesia de Esmirna. Judíos que no lo son sinagoga de Satanás. Podríamos traducirlo, cristianos que no lo son sinagoga de Satanás. Estos, en este caso, eran judíos religiosos infiltrados entre los gentiles, disfrazados de cristianos, que le hacían la vida difícil a los cristianos. Y esas personas son imposibles de pastorear porque no son ovejas, sino son cabritos. ¿Sabían que las cabras no se pastorean? Las cabras están arriba de los árboles, saltando arriba de los techos, por toda la banda. ¿Vieron ese video que las ovejas, hay un montón de ovejas y dice el pastor, vengan, llámenla? Esa se llama Juanita, esa se llama Lolita y esta se llama Felipe. Felipe, Lolita, no, la oveja nada. Viene el pastor y empieza a llamarla, ¿no? Y levanta la cabeza y empiezan a venir, ¿no? Así. Dice, aquellas ovejas oyen la voz del pastor y me conocen y yo las conozco. Bueno, siempre habrá sinagoga de Satanás, disfrazados de cristianos, que intentarán dividir, alejar, desanimar y murmurar, desacreditar y manchar la reputación en contra de los ministros y en contra de la iglesia, en contra de los pastores, en contra del ministerio. Ame a su pastor, guarde a su pastor, proteja a su pastor. Pero recuerda, iglesia, que no seremos los primeros ni los últimos a lo que le suceda esto, pues las personas que nos han llamado y nos han dado garantías que estarían con nosotros, se definió como el primero y el último. El que escribe se define como el alfa y la omega, no es cualquiera, es el que lo sabe todo. Se define como el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, el que conoce nuestra tribulación, el que es poderoso para salvarnos, el que nos conoce y el que nos dice, sé fiel. Porque ser fiel lo puede decir cualquiera. Yo puedo decir sé fiel y después me voy a Buenos Aires y arréglense como pueda. Pero el Señor es el que te dice sé fiel. El que está al lado tuyo, el que está cerca tuyo, el que camina al lado tuyo, que el día de tu muerte, si es que el Señor lo va a permitir eso, te va a tener de tu mano. Y cuando atravieses el umbral de la muerte y pases por la vida, te vas a dar cuenta que el Señor no te soltó y sigues caminando con Él. Él es el que te dice sé fiel. Tercera observación, no temas lo que está por sufrir. No tengas miedo, no le tengan miedo. No tengan miedo que arda el país y que estén quemando los bancos. No tengan miedo, no temas, yo estoy contigo. Y este es el mejor tiempo para evangelizar. La gente está con miedo, la gente está aterrada. Es tiempo de salir y cosechar las almas.
No te lo voy a quitar del medio el problema. No le estás diciendo, yo voy a derribar los problemas, voy a abrir camino y vas a pasar como en el Mar Rojo. No, no, no. Le dice, no temas porque vas a pasar tribulación. Y le dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Como si fuese poco, ¿no? ¿Para qué? Para que seáis probados. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Qué linda promesa, ¿no? Del Señor. Jesús dijo, declara bendición para que no haya tribulación. ¿Jesús le dijo eso? Declara bendición para que no venga tribulación. No le dijo eso. Vienen, dice, tiempos difíciles. No le dijo, ata al demonio de tribulación. No le dijo, cúbrete con la sangre de Cristo para que nada te toque, nada te venga. No, no le dijo eso. Jesús le dijo, no temas, yo estoy contigo. Permanece fiel hasta el final. No temas, yo estoy contigo. Le dijo a Abraham, no temas, yo seré tu escudo por delante y por detrás. Le dijo, ve y desciende a Egipto, no temas, le dijo a Jacob. No temas porque he puesto por delante esta tierra, le dijo a Josué. No temas, estaré contigo a donde quiera que vayas, le repite a Josué. No temas, no temas, no temas. No te detengas. No dejes de orar. No dejes de servir. No dejes de adorar. No dejes de amar a tu prójimo. No dejes de alimentarte de la palabra. No dejes de mirar hacia arriba. No dejes de esperar su regreso. Cuarta observación de la iglesia de Esmirna. El diablo echará a algunos de vosotros. Por tanto, ata al hombre fuerte de la ciudad. No, no le dijo eso. Haz guerra espiritual, tampoco. Tira el aceite hirviendo a los ojos del diablo, así no ve nada. No le dijo nada de eso. ¿Acaso no saben que el que gobierna tu vida no es el diablo, sino que es Cristo? ¿La iglesia? No es el diablo, es Cristo. Y si el diablo se mete, como decimos, mete la cola, es porque Cristo se lo permitió. Voy a enviarlo a este zancudo para que te zarandee un poquito. ¿Están de acuerdo con eso, que Dios usa al diablo para zarandearte? Suena como herejía, ¿no? No, diablo, la sangre. Y le cantan al diablo. La sangre de Cristo está contra ti. Yo me imagino al diablo escuchando las alabanzas, ¿no? Pregunto, ¿quién dejó como una piltrafa humana a Job? Satanás. Por permiso del jefe supremo, ¿no? Obvio. ¿Quién hacía retorcer del dolor físico? Qué terrible cuando te duele la carne, cuando te duele algo, ¿no? Es horrible. Te quita las ganas de vivir casi. ¿Quién dejó re mal de dolor y malestar al apóstol Pablo? Satanás. ¿Quién fue zarandeado como trigo? ¿Quién nos zarandeó como trigo a Pedro? Satanás. ¿Quién coloca a los cristianos de Esmirna en la cárcel? El diablo. No, Pastor Jorge, entonces ¿usted qué está predicando? No entiendo nada. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque entonces no sería Dios si comenzás a entender a Dios. Aunque Dios quiere que le entendamos y le conozcamos. Pero a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Y el Señor tiene que decirnos, no lo entiendes ahora. Y el Señor nos dice, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Estos cristianos no van a la cárcel porque están viviendo en el pecado o porque son amigos del Chapo Guzmán. No. Estos están en la cárcel porque están viviendo fielmente para el Señor. En santidad, en pureza, son buenas personas, son nobles, hacen bien a la sociedad y por eso están en la cárcel. Están en la cárcel porque han decidido entregarlo todo por Cristo. Están en la cárcel porque se identifican con aquel que murió en la cruz, que para ellos era locura en aquel tiempo y hoy también. Porque no se identifican con el mundo perdido, ni tienen nada que ver con su filosofía, con sus placeres, su música, su arte, su estatus, su orgullo. No, ellos adoran a Cristo. ¿Y saben algo? Un solo miembro de Esmirna pudiera haberse llenado de dinero
con el solo hecho, muy sencillamente, muy fácil. Si tan solo iba una vez al año, se acercaba al templo de César, se inclinaba a la imagen del César y pronunciaba solo 3 palabras. César es Curios, es decir, César es Dios. Tiraba un par de cenizas, de perfume. Si tan solo hacía eso, automáticamente salía de la pobreza, se le abría el bloqueo que se le había impuesto, el bloqueo, el corralito, el corralito financiero, y decía, ah, bien, usted es de los nuestros, sí, pase, ábranle la cuenta a este muchacho, cómprenle en su negocio porque ahora es de los nuestros. Tan solo si un cristiano de Esmirna hubiese hecho eso, se le terminaba el problema. Pero como no lo hacían, estaban en la extrema pobreza, siendo burlados, salían por la calle, los escupían, le tiraban piedra. ¿Por qué? Por amar a Cristo. Algunos cristianoides de hoy dirían, si hubiese sido yo, voy, adoro, o sea, tiro la cosita en el altar, pero en mi corazón yo la hago a Cristo. Entonces tengo las 2 cosas. Amados, nadie puede servir a 2 señores. O amará a uno y aborrecerá al otro, o aborrecerá a uno y amará al otro. Clarísimo, ¿no? Con esto Dios está separando la plata de la lata. Se puede parecer así a primera vista, o del plástico. Vieron que hay material de fantasía que parece plata, pero es plástico. Lo pones en el fuego y se derrite todo. Él separa con esto, con la prueba, las ovejas de los cabritos. Él separa la cizaña del trigo, los verdaderos de los falsos. ¿Y cómo lo hace el Señor? A través de la prueba. A través de la prueba. Así que, bienaventurados sois si pasan la prueba. Que Dios les ayude y no voy a orar por ustedes para que Dios los libre de la prueba, sino para que les dé fuerza para atravesar la prueba. Porque después de la prueba viene una enorme bendición. Y cuando vos decís, gloria a Dios, la vencí en tu nombre, Señor, gloria a Dios. Y ahí mirás para adelante, hay otra prueba más. Vamos que todavía te falta. Y te hace avanzar el Señor. Qué tremendo, ¿no? Y a medida que vas pasando esas pruebas, Dios te sigue usando. Y en ese ministerio vos seguís siendo un canal de bendición para que otros conozcan a Cristo, para que otros sean salvos, para que familias sean restauradas, para que matrimonios deshechos conozcan a Cristo. A través de tu sufrimiento. De eso, así opera Dios. Por eso tenemos el ministerio de la consolación. ¿Cuándo se necesita ser consolados? ¿Alguien me puede ayudar? De a uno, pues no se entiende mucho. ¿Cuándo necesitas ser consolado? En el momento de la aflicción. Entonces Dios te mete en la aflicción y gustás el consuelo de Dios. De hecho, Paracletos significa el que consuela, el consolador. Entonces Dios te capacita para consolar a otro. Si no, no puede consolar ni a un gato. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ir a apoyar a los hermanos de Padre Hurtado. Vamos a apoyar a los hermanos de Padre Hurtado. ¿Por qué? Porque el Señor nos trató y nos enseñó lo que es amar, y nos enseñó lo que es dar, lo que es bendecir, porque mejor es dar. Acuérdense el texto del boxeador. El mejor es dar que recibir. Pero aplíquenlo espiritualmente, no van a andar peleando por ahí, ¿no? Pastor, usted me ofendió con sus palabras. ¿Yo te ofendí? Te pido perdón si te ofendí. Pero si la palabra de Dios te ofendió, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es ofensiva. El Evangelio escandaliza. Porque te saca de tu sitio de confort. Un verdadero cristiano oirá lo que dice el Señor y obedecerá. Un cristiano que no quiere obedecer una directiva o echar de ver por el hermano, ¿será que realmente conoció a Cristo? ¿Será que realmente tuvo un encuentro con el Señor? No, creo que no. A un estudiante, ¿cuántos estudiantes hay aquí? ¿Cuántos van a la universidad, a la facultad o al jardín de infantes? Ahí tenemos 1, 2, hay varios, ¿no? Gracias a Dios. ¿Cómo sabe el profesor, cómo sabe que estás aprendiendo, que estás avanzando? ¿Cómo lo descubre?
¿Por ósmosis? ¿Por revelación espiritual? Por las pruebas. Esa fatídica frase, sacan una hoja. Yo no sé si lo hacen en las facultades, ¿lo hacen? ¿Sacan una hoja? Vamos a ver, ¿no? O pasa al frente, te dice, que va con puntaje. Y empieza uno, ¿no? Bueno, el Señor nos está probando y nos va a probar para ver cuánto hemos madurado, cuánto hemos crecido. Estamos permaneciendo, pero no estáticamente. Necesitamos ser tratados por el Señor para poder avanzar hacia la meta. Uno a estas alturas diría, pero bueno, Señor, ¿cuándo viene la parte linda? Porque la verdad que, mira, yo quisiera hacer la iglesia de la otra iglesia, la que vive, la gloriosa, la espectacular. Esta iglesia no me gusta mucho. Pero bueno, ¿cuándo viene la parte en que Dios me dice, sal de la pobreza, ahora te llevo al remanso? ¿Cuándo será? Bueno, no viene esa parte, porque para rematar la carta, porque estamos parafraseando la carta a Esmirna, que dice el diablo los meterá en la cárcel, vendrán problemas por 10 días, le dice, tiene un simbolismo eso. Y después le dice, así como, y le escribió medio así como médico, ¿viste? Así medio rápido, ¿sí? Y dice ahí, no entiendo, a ver, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Así remata el Señor su carta, sé fiel hasta la... Es decir, es que cuando mueras, si es que morís a través de la prueba por seguir a Cristo y entres a su gloria, amado, si alguien que murió ya se fue con el Señor, ¿hay alguien que partió con el Señor ya en esta congregación? ¿Todavía te tocó? ¿Sí? Bueno, ese es el trabajo del pastor, que es la parte más difícil y la parte más linda también, según si un cristiano fiel se fue con el Señor, ahí vayan eligiendo qué canción quieren que le cante y todo eso, ¿no? Qué flores le gusta. Igual no se van a enterar de nada, ustedes van a estar en otro lado. Ustedes van a decir, ¿por qué no me morí antes? Sí, como el apóstol Pablo, ¿vieron que el apóstol Pablo tuvo esa revelación? La verdad no le importaba nada estar en esta tierra. Sí decía, si me dan a elegir por necesidad de ustedes, porque ustedes necesitan que yo esté, pero si me dan a elegir y escojo, me voy con Cristo. ¿Cuántos quieren ir con Cristo? Hay que morir, en todo sentido. Morir a la carne, morir al pecado y morirse de alguna manera. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, ¿te atreves a pensar que vivir en este mundo, vivir en esta condición en que vivimos es lo mejor que nos puede pasar? ¿Que es lo más agradable, lo más hermoso, lo más anhelable, lo más permanente, como para desgastar nuestras vidas en las cosas de esta tierra? ¿Te parece a vos? Hoy muchos predican en algunas iglesias que debemos conquistar y dominar este mundo. Eso es una mentira, una herejía. Se parecen a Pinky y Cerebro. Vamos a conquistar el mundo, están ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 2, ya estoy terminando. 2 al 4. Estamos viendo hoy, para finalizar, probados y recompensados. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Lo que está diciendo aquí, en otras palabras, no se quejen, porque hay hermanos que están pasando pruebas terribles hasta la muerte por Cristo. Hay hermanos que en Siria, hay hermanos que en Afganistán, hay hermanos que en China, hay hermanos que en México, hay hermanos que en diferentes partes que está muy complicado en Corea del Norte, están siendo masacrados por Cristo. Y ellos mueren cantando al Señor, ellos se sienten honrados de morir por Cristo. A nosotros es muy difícil que nos pase eso, en un países tan libres como los nuestros. Y a veces nos quejamos, como decía el pastor ayer, porque alguien nos saludó y nos pisó el callito del dedo gordo del pie. No vengo más a esta iglesia, no saben ni saludar acá. Ayúdanos, Señor. Nos quejamos.
¿Y cómo soportar la dificultad? ¿Cómo soportar la prueba y la tribulación? Es teniendo los ojos puestos en Jesús. Cerrá tus ojos, por favor, amado, amada. Esta es la hora, este es el tiempo donde el Señor ha comenzado a probar nuestra fe. Él está evaluando quiénes son suyos y quiénes no. ¿No te das cuenta que el Señor tiene cosas infinitamente más hermosas para darte? Tiene cosas maravillosas, excelentes, dulces, ricas, espléndidas, abundantes, eternas para vos, para mí, para cada uno de los que están aquí. El Señor te dice, no temas, no temas. Y Él llega a decirte, sé fiel hasta la muerte. Yo estuve muerto y ahora estoy vivo. Yo resucité y vos también vas a resucitar. Por eso el Señor le dio esa instrucción a la iglesia. Como resultado de haber vivido de esa manera, Jesús la elogia. Y dice, yo te daré la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La corona de la vida eterna. Esa es la más grande recompensa que nos espera. Es que muchos queremos la corona ahora, queremos el oro ahora, queremos un lingote de oro ahora. Pero el Señor dice, te lo daré después. Cuando entres en gloria. Aquí no estamos en gloria, estamos en la tierra. Vivimos tiempos de gloria en la casa del Señor, adorando al Señor, en oración. Pero todavía no. Dijo alguien, las personas que más impactaron al mundo son aquellas que pusieron su mente enfocadas en otra. Las personas que más impactaron al mundo son personas que dejaron de pensar en ellos y comenzaron a pensar en el otro. Los que descubrieron la vacuna del sarampión o los que descubrieron ciertas cosas para ayudar a la humanidad son personas que trabajaron para ayudar a otros. Te dice el Señor, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo sabremos que amamos a Dios? Si soportamos la prueba, con fidelidad. Si soportamos la prueba es porque amamos a Dios, porque estamos dispuestos a pagar ese precio, que es muy pequeñito comparado con lo que Él hizo por nosotros. Y quiero tocar un tema, si me permite el pastor, un segundito. Que por cierto, como pastores nos cuesta abordar. Es necesario enseñar este tema tan cotidiano en nuestras vidas. Es que si a mí me cuesta dar el diezmo, y ya no voy a entrar en ese jueguito de la ley y todo eso, porque el que dice eso porque realmente es un miserable. Pero el que le cuesta dar el diezmo, que es simplemente dinero, simplemente un bien de intercambio, cuando el Señor te pida la totalidad de tu vida, vas a decir, bye, Señor. No, gracias. Si te cuesta dar una ínfima parte de lo que Dios te da, ¿vos pensás que le vas a dar toda tu vida al Señor? Eso es una prueba fehaciente de entrega. Hay una última advertencia del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y estas palabras son extremadamente serias, son importantes, son significativas. Y es obedecer o no obedecer. El vencedor, el que persevera, tendrá la corona de la vida. Amados, amadas, necesitamos calibrar el lente de nuestro ojo espiritual para ver. No seamos miopes espirituales, no seamos ciegos espirituales. Hay que afinar bien el oído espiritual para oír lo que el Espíritu está hablando. Y debemos tener en claro la escala de valores para nosotros con respecto a nuestro Creador, Dios, y a las cosas que Él creó. ¿Qué es más importante? ¿Qué amo más? ¿Lo que Él creó o al Creador? Termino. Cierra tus ojos, por favor, en el nombre del Señor. ¿Cómo andás en tu vida de oración? ¿Cómo andás en tu vida de oración? ¿Es pobre o rica?
¿Cómo andás en tu vida de adoración? Definida por obediencia, no por música, ¿eh? ¿Es pobre o rica? ¿Cómo andás en tus finanzas y tus obligaciones con tu familia, pero tu obediencia con Dios? ¿Eres pobre o eres rico? ¿Cómo andás en tu sentido de autocomplacencia, autojusticia y de orgullo? ¿De sentirte superior o de condenar a los demás? ¿Eres pobre o eres rico? ¿Cómo andás con tu sentido de gratitud a Dios? Cuando tenés mucho, cuando no tenés nada. ¿Eres pobre o eres rico? ¿Cómo andás con tu vida de santidad? ¿Eres pobre o eres rico? ¿Cómo andás en tu vida en el estudio de la palabra, en el hambre por conocerle más, en estudiarla, escudriñarla, escucharla, amarla? ¿Es pobre o rica? Para los que tenemos responsabilidad de liderazgo y ministerio en la iglesia, esta pregunta es doble. Mi pobreza espiritual empobrece a mi esposa, porque yo soy la cabeza. Mi pobreza espiritual empobrece a mis hijos. Mi pobreza espiritual como pastor empobrece a mis ovejas. ¿Te das cuenta que todo esto es más serio de lo que pensamos que de leer un texto así rapidito? Este es el tiempo de levantarnos como Dios quiere y comenzar a edificar la iglesia que Dios quiere. Que podamos ser como la iglesia en Esmirna o como la iglesia de Filadelfia, en la que el Señor no tuvo que venir a reprochar, sino decirnos: has guardado mi nombre, has guardado mi fe. Eso, hermano, eso sería maravilloso. Padre, otra vez intenté compartir tu palabra, Señor. Esta carga, Señor, que tú pones en nuestros corazones, de edificar a la iglesia. Pero también es una enorme responsabilidad, porque yo debo reflejar lo que predico, a través de mi vida personal, a través de mi matrimonio, a través de mis hijos, a través de la iglesia. Yo te pido, mi Señor, te pido, mi Dios, que bendigas al pastor de este lugar. Bendice a Jonathan. Tú sabes cuánto amo a mi amigo. Tú lo sabes, Señor, pero tú le amas más. A veces nuestros amores son egoístas, son interesados, pero tu amor es verdadero. Señor, y dale todo lo que necesita. Y si tiene que pasar la prueba, Señor, dale la fuerza, la gracia, la sabiduría para atravesar esa prueba. Porque eso va a redundar en mucha bendición. Para su vida primeramente, para la vida de su esposa, para la vida de sus hijos, para el ministerio, para los que van a creer, para los que todavía no están aquí, pero van a ser parte de esta iglesia. Para las iglesias, las obras que se van a abrir si es así tu voluntad. Bendice a tu siervo. Renueva sus fuerzas. Sus lomos están cansados. Es un hombre joven, pero se desgasta por ti, Señor. Dale sabiduría, dale fortaleza. Señor, trae un renuevo espiritual. Trae, Señor, viento fresco, Señor. Trae agua fresca sobre su vida. Te pido por su salud, Señor. Guárdalo, Señor. Que su salud esté, Señor, en tus manos. Restaura su salud. Bendice a Rosy, Señor. Ella es tu sierva. Ella, Señor, es el soporte del pastor. Y nosotros los pastores sabemos que sin la esposa estamos rengos, estamos perdidos sin la esposa. Fortalece a esta mujer, Señor, que inspira a su esposo, que le da ánimo. Muchas veces él quiere bajar los brazos, a veces está desanimado y esa mujer le dice: vamos adelante, en el nombre de Jesús. Yo estoy orando por tu vida, estoy orando por nuestro hogar, estoy orando por el ministerio. Bendice a Rosy, Señor.
Toca su cuerpo, su salud, en el nombre de Jesús. Restaura su salud. Trae nueva fuerza, Señor. Señor, que vengan renuevos, que vivamos refrigerios en ti. Proyectos en ti, no proyectos humanos o ideas lindas nuestras, sino que son proyectos tuyos que redundarán en bendición, que muchos cautivos del diablo serán liberados, que muchos que van camino al infierno, que se están drogando, que están perdidos, serán rescatados del infierno. Señor, bendice a Sebastián, a Fabi, Señor, a Michelén. Bendice a estos hijos maravillosos, Señor. Que los jóvenes se vean reflejados en ellos. Guarda esta juventud, Señor. Guarda a nuestros hijos. Oren por sus hijos. Presenten el nombre de sus hijos. Decirle al Señor, te pido, yo le pido por Eliel, por Ruth, Señor. Que nadie los arrebate de tu mano, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo, ayúdanos a mostrarle el camino. Si esos hijos ven nuestro matrimonio sólido, que nos amamos, que nos respetamos, que sabemos resolver nuestros conflictos, esos hijos crecerán confiados. Esos hijos creerán en Dios, creerán en la palabra que les predicamos. Porque, amados, si el Señor no viene, la iglesia debe continuar. No quedaremos para siempre. Esos jóvenes serán la iglesia de mañana, serán los pastores, los líderes, serán los que saldrán a evangelizar. Nosotros estaremos viejos, ancianos ya, si es que estamos. Oh, Señor, que tú puedas encontrar en esta iglesia y puedas decirle: Casa de Oración Santiago, tú eres rica para mí. Pero corrige las cosas que te estoy marcando. No permitas que el pecado anide en mi cuerpo. No permitas que la maldad y la perversión se entromezca, se meta dentro de mi cuerpo, porque puede afectar a todo el cuerpo. Y el Señor no va a permitir, el Señor va a cortar lo que no se cura. Por eso te animo, te insto, te exhorto a que te arrepientas. A que vengas a los pies del Señor y le digas: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, perdóname, Señor. Soy lo peor, Señor. Hazme un hijo tuyo, recíbeme, Señor. Anota mi nombre allí en el libro de la vida, Señor. Cambia mi corazón, porque mi esposa y mis hijos se están perdiendo por mi culpa. Oh, Dios, bendice esta iglesia, bendice el ministerio, bendice, Señor, los maestros, bendice, mi Dios, el ministerio de los niños. Tremendo ministerio, Señor. Gracias por ello, fortalécelo. Envía, Señor, más obreros a la mies. Bendice el ministerio de la alabanza, Señor. Gracias por ellos. Que vivan lo que hacen, que vivan lo que cantan y lo que predican. Bendice el ministerio de evangelismo. Bendice lo que hacen trabajos imperceptibles, pero todos, Señor, son parte del mismo cuerpo. Bendice Casa de Oración Santiago, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amado.